Presento agora, teño o prazer de presentar o representante do Partido Nacionalista Vasco. E o galeguismo, o nacionalismo vasco e o catalanismo sempre teñen, históricamente teñen uns lazos que van máis alá de idiomas e de fronteiras. Entendémonos ben e entendemos que hai que construir outra cousa distinta da que temos agora mesmo. O senador do PNV, Saúde a Terra, Imanol Lauda Jáuregui. Comenzaba saludando desde aquí, desde Euskadi, Saúde a Terra, a cuantos participáis de un lado u otro del Atlántico en este tradicional acto en recuerdo y homenaje a la figura querida y apreciada de Castelao, que este año desgraciadamente no podemos celebrar en Rianxo como en ocasiones anteriores debido a la pandemia que nos asola y asola al mundo entero. También yo quería recordar, como se ha hecho por algunos de los compañeros que me han precedido en la palabra, que Castelao, aunque ya había dejado de ejercer como médico, se habilitó ocasionalmente como tal para enfrentarse a la gripe española de 1918, así que seguro que hubiera comprendido esta situación. Quiero, por tanto, comenzar agradeciendo y valorando el enorme esfuerzo desarrollado por sus organizadores para, adaptándose a las circunstancias, superar las dificultades y lograr su continuidad también este año. Mi agradecimiento también por la oportunidad y el honor que se me confiere de participar en este acto en nombre del Partido Nacionalista Vasco, recogiendo el testigo de Jokin Beldarratz y junto a Iñaki Anasagasti, nuestra referencia, la referencia en la transmisión, conocimiento y difusión de la estrecha y fructífera relación de Castelao con los vascos y vascas. Aprovecho, por tanto, si me permitís este momento para trasladar también mi humilde reconocimiento al magnífico y prolífico trabajo desarrollado en este sentido por Iñaki Anasagasti en tantas y tantas publicaciones e intervenciones en medios de comunicación, comenzando por su libro Castelao y los vascos, referencia clara al respecto. Comprenderéis, por tanto, que ante un foro cualificado como este y ante sus propios paisanos gallegos, uno no pueda menos que cohibirse a la hora de mencionar siquiera la figura querida y apreciada de quien se erige en referencia fundamental, indiscutible e indiscutida de la cultura y política gallegas del siglo XX. Pero sí quiero subrayar, porque nos corresponde como nacionalistas vascos, el puente, el punto de encuentro que su figura y su propio periplo político y vital constituyen entre nuestros dos pueblos hermanos, el pueblo vasco y el gallego, como partícipes de una misma realidad, dada la importante comunidad gallega existente en Euskadi, que tienen, como decía, en Castelao, desde ese dramático pasado compartido de lucha contra el fascismo y por la democracia, exilio y reivindicación de nuestras libertades nacionales, y desde el trabajo en común, un nexo de unión inquebrantable junto al querido y apreciado pueblo de Cataluña. Porque es en momentos difíciles y dramáticos como los señalados cuando los pueblos, al igual que las personas, fraguan las amistades que perduran para siempre. Castelao, junto con nuestro lehendakari Aguirre o nuestros dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, Irujo, Ajuriaguerra, etc., se erigen además en exponentes máximos de una generación irrepetible que nos trasladó a las generaciones posteriores un legado de dignidad y compromiso para con la libertad de nuestros pueblos y por la democracia que permanecerá para siempre entre nosotros y nosotras. Un legado que también se expresa en un pensamiento político plenamente vigente para las generaciones actuales, un pensamiento que aboga por la plena libertad de nuestros pueblos, por el autogobierno pleno desde una realidad ya acreditada. A mayor autogobierno, más bienestar para nuestra ciudadanía, mayores garantías para avanzar en la configuración de una sociedad más próspera, más justa y más cohesionada desde principios básicos como la justicia social y la igualdad. Y todo ello en el contexto de una convivencia entre iguales entre las distintas naciones de la península, previo su reconocimiento pleno como tales, y en el marco más amplio del concierto de las naciones europeas desde el proyecto en común que debe ser Europa. Hoy más que nunca, por tanto, en estos inicios del siglo XXI, caracterizados por la incertidumbre, en los que predomina la política líquida, basada en el cortoplacismo, el titular de mañana, el tuit, los fake news o los liderazgos marketingianos, referentes sólidos y comprometidos como Castelao deben servirnos para, desde el acervo, el conocimiento y experiencias de quienes nos precedieron, asentar y desarrollar proyectos políticos firmes y consistentes que con amplitud de miras den las respuestas adecuadas a las necesidades coyunturales de nuestros pueblos, sin olvidar en ningún caso el camino hacia nuestro objetivo final, su plena libertad en el contexto del proyecto europeísta. Por todo ello, iniciativas como la presente resultan
a nuestro entender, a mi entender, imprescindibles, y por tanto quiero agradecer una vez más esta iniciativa. Muchas gracias, eskerrik asko.